La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos acompañándoles Alejandro Velandia, Jimena Charri y nuestro invitado especial, el profesor Orlando Goncalves. En el Control Master, el ingeniero sonido Luis Daza. Alberto Ávila, quien les habla. Les acompañaremos en este análisis económico del orden nacional, local e internacional. Iniciamos, como siempre, con el panorama internacional. Esta semana, por ejemplo, ayer, el miércoles exactamente, ayer se presentaron variaciones en los distintos mercados a nivel global. Y hoy pues ya con los anuncios, por lo menos con las noticias de la Reserva Federal, pues necesariamente hay unos cambios en los precios de las acciones que veremos a continuación con el análisis de Alejandro Velandia. Y desde luego también la evolución que ha tenido en los Estados Unidos, la disminución de las solicitudes de subsidio por desempleo, que es un buen indicador, paralelamente con el descenso en el nivel de precios que se está presentando en este país y desde luego también la influencia que puede tener en América Latina. Iniciemos con los indicadores porque esta semana han estado fluctuando, Alejandro, básicamente. El petróleo ha tenido una caída esta semana, el precio barril, tanto WTI como el precio Brent, y es importante porque esto también, si bien es cierto, no es bueno para las finanzas de los países productores de petróleo, ayuda a bajar un poquito la presión inflacionaria en el mundo. Bienvenido a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas de mesa, Luis Alberto Ávila, Jimena Charri y nuestros invitados el día de hoy. Comenzando con materias primas, vemos al crudo WTI hoy cerrando en los $88.11. Tiene una subida en el mercado de 2.77% al alza. En el caso del oro, recordemos que eso es un refugio de materias primas por excelencia, lo vemos hoy cediendo levemente el 0,20%. En el caso de la plata, también la vemos hoy cediendo en el mercado a la baja menos 1.23%. La plata está en los $19.48. La onza de oro está cerrando en los $1.773 por cada onza. Muchos habían pensado pues que este tipo de activos iba a estar al alza, pero pues vemos que mucho refugio se ha ido al tema de dólar, aunque en el mundo ya hay un tema de controversia de qué puede pasar y qué va a pasar con el tema de las guerras económicas que están generándose, de los bloqueos económicos, porque esto obviamente cambia las dinámicas. Esto hablando del tema de Rusia, de China, de Irán y otros países de Asia. También mirando en otros indicadores importantes a nivel global, la bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange, en sus tres indicadores, vemos al Dow Jones hoy cerrando en los 33.995 puntos y cerrando al alza el 0.09%. En el caso del Standard & Poor's 500, que representa las 500 mejores del mercado, lo vemos hoy cerrando en el 0,28% al alza. Y el Nasdaq, que agrupa a las tecnológicas, lo vemos cerrando hoy también positivo, el 0.29%. Cerrando en los 13.532 puntos. En bolsas europeas vemos al DAX alemán hoy cerrando en los 13.693 puntos y cerrando 0.57% positivo. En el caso de Japón, recordemos, esta es la segunda economía, la segunda economía de Asia y la tercera en el globo. Nikkei, vemos el Nikkei, que es de Japón, en la bolsa de Tokio, cerrando los 29.093 puntos. Recordemos, subiendo el 0.53%. Las acciones más ganadoras del mercado en el día de hoy. Vemos a Cisco Systems, recordemos que esta trabaja en el sector tecnología, está subiendo el 5.81%. En el caso de Chevron, que esta es sector energía petrolera, es la segunda petrolera
más importante en los Estados Unidos, la vemos cerrando también positivo en 1.79%, cerrando los $159 con 7 centavos. En el caso de Intel, una acción muy famosa en estos momentos por los problemas de suministro a nivel global de chips, recordemos por el problema de Taiwán. En el caso de Intel, la acción está cerrando en los $36 con 20 centavos, subiendo el 1.17%. Y en el caso de IBM, también sector tecnología, la vemos cerrando positivo 0.94%, cerrando los $139. Grandes perdedores el día de hoy en el mercado. Walgreens cayendo 5.32%, Verizon Comunicaciones cerrando sin 2.54%, Nike, recordemos la marca de tenis, cerrando menos 0.90%, JP Morgan, banca de inversión, banca de primer y segundo piso, cerrando en los 0.74%, y 3M, que también trabaja en el sector manufacturas, cayendo el 0.47%. La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado que bajará el ritmo de incremento de la tasa de interés, y esto ha generado pues una noticia positiva en los mercados. Desde luego porque la Reserva Federal ha evaluado que si sigue con el incremento al ritmo que venía la tasa de interés, podría afectar la economía de manera muy fuerte y obviamente entrar en una etapa de recesión económica. Entonces, los integrantes de la Reserva Federal en su último comunicado le han anunciado, no solamente a Estados Unidos, porque la Reserva Federal tiene una gran incidencia en el resto de los mercados a nivel global, le ha anunciado al mundo que bajará el ritmo de incremento de la tasa de interés para favorecer precisamente la estabilidad macroeconómica. O sea, es una noticia positiva, además que estamos hablando de 8,5 de inflación en Estados Unidos, que es una buena, por lo menos una cifra que viene en descenso y ayuda también a la capacidad de compra de todos los norteamericanos. Y también es una señal para América Latina, de tal manera que esta es una referencia porque en el caso de alimentos, por ejemplo, el Banco Mundial ha venido anunciando que será difícil que baje el precio de los alimentos a nivel global, en todo el mundo, pero particularmente en América Latina el precio de los alimentos no bajará hasta el año 2024. Esto afectará mucho, como se ha venido analizando acá en Panorama Económico. Esta inflación por costos es uno de los elementos más importantes para explicar por qué hemos tenido estos elevados índices de inflación en todos los países, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en la Unión Europea. Si sube el precio de los alimentos, hay una crisis de oferta de alimentos, entonces esa es una de las causas básicamente por las cuales estamos metidos en esta globalidad inflacionaria. Hay algo que quería complementar ahí, precisamente esto fue un problema generado por la deficiencia en la oferta de alimentos y de otros productos a nivel global. O sea, el planeta no solo está sufriendo de alimentos, sino también de otra clase de suministros, como lo decía. Materias primas. El tema de las materias primas, las tecnologías como el tema de los chips, que son tan importantes hoy para desarrollar cualquier tipo de industria tecnológica, como el caso de los vehículos, ¿no? Muchas de las industrias, de las fábricas que producen estos automóviles, les tocó parar precisamente por falta de estos suministros. Entonces, es importante de verdad explicar por qué llegamos a estos problemas. Entonces, todo se basa también en decisiones políticas. Y siguiendo con lo que hablaba mi estimado colega, el tema de las tasas de interés a nivel global, recordemos que la tasa de los Estados Unidos, la tasa de intervención, está en el 2.50%. Recordemos que la próxima revisión, ya viene en próximos días, es el 21 de septiembre. En el caso de Banco Central Europeo, 0.50%, caso de Reino Unido, 1.75%, Canadá 2.50%, Japón menos 0.10%, Rusia 8%, India 5.40%, China bajó su tasa 2.75%. Recordemos que China tiene una inflación del 2.50%, es un buen ejemplo a nivel global, siendo la segunda economía más grande del planeta. Y en el caso de Brasil, cerrando con la economía más grande de Sudamérica, su tasa de intervención de Banco Central está en el 13.75%. Sí, hay un elemento importante en cuanto a las materias primas. En la guerra de Rusia-Ucrania lo que ha generado es que Europa
vuelve a mirar a América Latina por demanda de materias primas. Y estamos Y en también América África. Latina entre el auge, y en África, correcto, entre el auge y la transición energética. O sea, este es un balance que tienen que jugar todos los países. O sea, seguimos en nuestra producción de estos hidrocarburos, del carbón, en fin, y también tenemos que paralelamente hacer la transición energética. Ese es como, digamos, el gran dilema que tiene América Latina. Ir a auge económico, demanda creciente de Europa, nuevamente por carbón, para pues obviamente tener la posibilidad de suministro de energía al continente, y de otro lado también la demanda de petróleo que ha venido subiendo, de tal manera que ese dijéramos las dos corrientes que se mueven en toda América Latina, en Colombia, en Brasil, en Venezuela, seguir produciendo hidrocarburos y también tener una transición energética más acelerada, o sea, cómo hacer compatible todas las políticas con el medio ambiente. Y qué bueno En que lo este cita, punto, y qué bueno que lo escuchemos, cita, qué bueno sí, que lo cita, ¿por qué? Porque recordemos que Colombia es una gran potencia a nivel de carbón, ¿no? Carbón térmico. Tiene de las sí, minas más correcto. grandes del mundo para producir energía, gracias al carbón térmico. O sea, expliquémosle a los oyentes que gracias al carbón térmico se produce electricidad. Por eso, por ejemplo, en el caso de Alemania, está empezando a importar mucho carbón térmico en el que Colombia es un gran protagonista. Y vamos a escuchar a Luis Fernando Velasco porque él ha sido un analista permanente del precio de la gasolina, de cómo los impuestos, más o menos aproximadamente 2.000 pesos por cada galón de gasolina se pagan impuestos. Y él ha hecho muchas propuestas, inclusive las propuestas de el impuesto a la exportación de petróleo y carbón, que es sustentable a partir de un precio superior de $48 el barril. Él sustenta que, por ejemplo, el costo de producción de un barril de petróleo está entre 22 y $28. 5 exportadores y creo que me paren 50 millones de colombianos agobiados por precios de gasolina y por precios de combustible. Mire, es que el negocio es fabuloso. Producir un barril de petróleo en Colombia a todo costo. Métale todos los costos y lo lleva a la refinería. Diga que usted para encontrar petróleo tiene que hacer tres pozos y de los tres uno aparece, que es más o menos lo que ocurre en Colombia. Pero meta los costos de los que usted perforó y no apareció nada. Meta absolutamente todos los costos y de todos los costos, los precios promedios de producir ese barril de petróleo están entre 22 y $28 barril. Y entonces cuando usted saca barril a $22 y lo exportan y se lo pagan a $110, la ganancia es tan fabulosa que usted perfectamente, cuando se lo estén pagando a más de $70, si usted lo ha producido a $22, usted puede pagar el 15% de ese impuesto, que es el que ha propuesto el ministro. Y si se lo están pagando a $90, usted puede pagar el 20% y sigue ganando, pero fabuloso, fabuloso. Yo lo que también creo es que hay que pensar qué hacer con los productores de petróleo que nos venden ese petróleo de consumo interno a precio internacional. Yo sí creo que ahí hay que revisar la fórmula. Perdámosle el miedo. Muchos países del mundo lo han hecho. Revisemos la fórmula. Yo no digo quebremos las petroleras. Mantengamos el actual esquema. Bueno, le acepto la cifra al ministro. Mantengamos el actual esquema de pagarle precio internacional cuando el petróleo esté en $48 o menos. Pero cuando esté a más de $48 un barril, que producirlo costó 22 o 28 dólares, no le digan a los colombianos que tenemos que pagar precio internacional. Denos un precio por nuestro propio petróleo, por lo que sacaron de nuestro subsuelo, denos un precio distinto al precio internacional. Eso se puede hacer en la fórmula. Sí. Y pues el análisis que hace es sobre utilidades, porque se está discutiendo en la reforma tributaria en el Congreso de la República un impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón. Él plantea eso, que por encima de $48 cuando llega el barril a $90, $100 el barril, que hay muy buenas utilidades y que la propuesta es que las empresas sigan ganando, pero compartan utilidades con el país que es productor, que es Colombia. Este ejemplo lo colocamos hace muchos meses en Panorama Económico, haciendo referencia a Bolivia. Bolivia tenía una fórmula 80-20 y invirtió la ecuación de utilidades para Bolivia del 20% y para las petroleras del 80%. Y en una etapa importante, Bolivia estaba en déficit fiscal. Y les dijo a todas las petroleras del mundo, mire, vamos a cambiar la ecuación. Los insumos son de Bolivia. Si ustedes quieren, pues les vamos a dar el 20% y quienes quieran quedarse
se quedan. Bolivia hizo algo muy distinto a lo que hizo Venezuela. No sacó a ninguna empresa, simplemente renegoció con las empresas y compartieron una nueva ecuación de utilidades. Bolivia salió del déficit fiscal, es un país que está creciendo porque crece con sus propios recursos y aceptó a las empresas privadas. Obviamente es un sistema capitalista de producción, están las empresas, se quedaron, ganan el 20%, y Bolivia con ese 80% equilibró sus finanzas, tiene mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, y obviamente están en las condiciones de crecimiento económico. Pero esas son los análisis que estamos haciendo aquí en Panorama Económico. Una precisión que quería hacer. Recordemos que hace poco Colombia, Ecopetrol, junto con Petrobras y también con la Shell, encontraron unos yacimientos muy importantes en el Océano Atlántico, cerca de Santa Marta. Sí, entonces es importante cuidar estos activos, repotenciarlos, porque también se dice que con el fracking Colombia incrementaría por 4 veces sus reservas. Y esto sería una noticia positiva porque tendríamos más caja proyectada a futuro. Esto que comenta mi colega es muy importante, pero eso ya era tema de repartición. Pero yo les voy a dejar un planteamiento. O sea, si a la industria tecnológica le va muy bien en el tema de ingresos, va a llegar una presidencia y le va a decir, oiga, qué pena, ustedes están teniendo mucha utilidad de su cuenta de balance, les vamos a incrementar los impuestos, porque eso también es matar el incentivo a la productividad y a la generación de valor. Recordemos que muchas compañías de estas tienen accionistas, y si les toca pagar más impuestos o bajar sus utilidades, pues los accionistas también van a ganar menos. Y recordemos que los grandes fondos también hacen parte estas acciones dentro de los fondos, dentro del ahorro de los bonos pensionales. Entonces hay que mirar el efecto de esto. Esto es positivo, pero cuando no tiende a atacar la generación de valor ni el crecimiento de las compañías, porque recordemos que las compañías, un buen modelo, ¿cuál es? De que los accionistas sean sus habitantes, los habitantes de un país. Y precisamente también tiene que haber una revisión del gasto público, porque es que ya que estamos hablando de tributarias, pienso que la primera norma de decencia hacia la sociedad es que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se aprieten el cinturón y se quiten muchas prebendas. Se está hablando de un impuesto que estaba hablando Campo, el ministro de Hacienda, que era que le iban a meter más impuestos a las pensiones también y a los sueldos que fueran más de 10 millones. Esto es interesante, pero más interesante es quitarle los excesos, por ejemplo, como el congresista JP, que estaba en el Congreso reuniendo firmas para bajar el sueldo de los congresistas. Sería interesante hacer esto también en todas las ramas del poder para generar también un discurso y una hoja de ruta decente hacia la sociedad. Sí, ese es el objetivo, o sea, hacer digamos, ese balance entre ingresos y gastos. Eso es parte de la política fiscal de todos los gobiernos. Sí. Y el gobierno también ha anunciado una austeridad, sobre todo, vamos a ver hasta dónde lo puede realizar, en materia de la prestación de servicios, órdenes de prestación de servicios y contratos. Lo que pasa es que eso es muy bueno, años, ¿no? Y sobre todo que lo haga el sector público. Sí, hace más de 15 años no se ha hecho una actualización de la planta de nómina del Estado. Entonces se requiere, porque hay muchas personas que han sido nombradas por órdenes de prestación de servicios, pero llevan 10 o 15 años trabajando así, o sea, no les pueden suspender los contratos porque ya tienen los derechos adquiridos. Y, por ejemplo, son médicos, son profesores, en fin, están trabajando por orden de prestación de servicio. Y no puede, digamos, de manera radical cancelar esos contratos. Tiene que ser muy selectivo de las personas que realmente no cumplen una función productiva en el Estado, y esos puestos sobran realmente dentro de la planta del sistema oficial. Eso tiene que revisarlo la función pública. Lo que plantea JP es bien interesante. Él plantea una prima que el presidente Juan Manuel Santos le concedió a los congresistas, que está básicamente en 11 millones de pesos mensuales. Esa prima, jurídicamente, varios analistas han planteado que sí se puede, digamos, quitarle esa prima porque fue un decreto extraordinario para reconocer 11 millones de pesos mensuales a cada senador. Eso no afectaría al resto de funcionarios de la rama judicial o de otros sectores que también están cobijados por el incremento del sueldo de los salarios del Congreso. Entonces, esa prima, como es exclusiva de los senadores, puede quitarse. Y eso es, digamos, lo que ha venido haciendo JP, este senador, recogiendo firmas para un proyecto de ley para eliminar esa prima extraordinaria que tienen los congresistas. Son 11 millones de pesos mensuales. Y sería un ajuste económico importante, un ahorro importante, y no trae efectos jurídicos de demandas
y que pues obviamente el Estado tenga que indemnizar después a los congresistas, porque realmente es un derecho extraordinario mediante un decreto y mediante una ley se puede suprimir, no habría ningún problema de inconstitucionalidad. Sí, esto es algo bueno, esto es algo bueno para aplaudirle al congresista JP, porque obviamente pues tuvo la valentía de hacer esto. Pues al principio hasta gente del pacto histórico, congresistas, no estaban de acuerdo, pero él obviamente con la opinión pública, lo que llaman el cuarto poder, los medios, generó este tipo de presiones. Entonces esto es interesante. Pero yo le iba a hacer una pregunta a mi estimado colega, si no cree que es justo que esto también lo hagan con los otros poderes del sector público. A mí me parece que debería ser lógico también, porque no hay que centrarse solo en los congresistas y senadores, sino también lo que es el sistema judicial y el ejecutivo. Claro que, por ejemplo, el ejecutivo creo que está moderado en el tema de ministros. Un ministro que creo que está ganando por debajo de 20 millones, me parece que el sueldo está bien, ¿sí? Pero sueldos que van de 30, 35, 40 millones de pesos gana igual o más que el presidente de la República, y fuera de eso con las prebendas que tienen y las megapensiones, pues ahí también está el hueco fiscal. ¿Y por qué lo digo? Yo estoy de acuerdo con que en el país los funcionarios públicos obviamente también ganen bien, pero hay que tener una relación, ahí sí como hablaba precisamente mi estimado colega, de negocios entre petroleras y dueños de los yacimientos. En este aspecto también hay que generar una regla más o menos internacional. Europa más o menos la maneja 10-1, 15-1, Estados Unidos también, pero en el caso de Colombia llega a ser 40-1. O sea, un funcionario público que gana 40 millones y el salario mínimo, un servidor público que gana 1 millón de pesos, pues está en un diferencial de 40 veces. Y esa es la diferencia de la que hablamos a través, por ejemplo, de los impuestos, porque recordemos que el servicio público se paga es con impuestos, ¿no? De acuerdo. No, ese balance es importante entre lo jurídico y lo económico. Hay elementos importantes que los magistrados, las altas cortes, no están dispuestos a ceder, y obviamente hay que hacerlo bien mediante una reforma constitucional que permita hacer esos ajustes en los salarios, porque de lo contrario el Estado va a perder las demandas de la gente que ya tiene los derechos adquiridos. Sí. Eso hay que Y hacerlo esto es justo. algo, perdón, profesor, El caso de esto la es algo prima bueno. sí se puede hacer porque es excepcional, o sea, es un decreto, una prima extraordinaria y no obedece a un pago de salarios a todos los magistrados de las cortes, a los generales de la República. Entonces ahí se puede hacer ese corte de salario. Y esto es algo bueno. Porque es una prima especial. Esto es algo bueno que también. Generalizar. Esto es algo bueno que también lo hablábamos, no sé si se acuerda, mi estimado colega Luis Alberto, con Aída Abella. Ella precisamente estaba en pro de generar precisamente una revisión sobre todo esto. Y esto me parece magnífico. Y si se dan cuenta que uno no tiene que ser ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino esto es un tema de administración pública. Y esto es un tema que nos interesa a todos. Porque es que un gasto público desbordado, ya hemos tenido ejemplos acá en Sudamérica, un gasto público desbordado revienta la mejor economía. Miren el caso de Brasil, que estaba catalogada como una de las mejores potencias del mundo, tiene gasto excesivo público, y miren el caso de Argentina, países que de cierta forma podrían ser muy ricos con un gran desarrollo. Recordemos que Argentina hace 100 años llegó a estar dentro de las 3 economías número 1 del mundo. De acuerdo. Pero en este análisis que estamos haciendo acá en Panorama, hay un tema bien interesante. O los gobiernos están trabajando para sus fans o están trabajando para el beneficio de la comunidad en general. Y ese análisis lo vamos a hacer esta tarde con el profesor Orlando Goncalves, quien nos acompaña en Panorama Económico periódicamente, para que nos comente básicamente si en Colombia realmente, en esta coyuntura que estamos viviendo, estos proyectos de ley y todo lo que está construyéndose en este primer mes de gobierno del presidente Petro y su equipo de trabajo, ¿este es un mensaje para toda la comunidad o se pretende que haya un gobierno que está más para su sector, para su grupo de fans? ¿Cómo se puede interpretar este gobierno que está arrancando? Bienvenido a Panorama Económico, profesor Goncalves. ¿Cómo has estado? Muy bien, Luis Alberto, como siempre un gusto poderte saludar a ti y a toda la audiencia. Bueno, la verdad es que ese artículo que escribí está basado un poco en las campañas electorales, pero tu pregunta concreta es si este gobierno es un gobierno de fans. Hasta ahora, como ha actuado, en mi criterio, yo pudiera estar equivocado evidentemente, pero en mi criterio, de acuerdo a cómo ha venido actuando el gobierno del presidente Petro, no pareciera un gobierno de fans. Sí hay algunos opositores que actúan como fans contradictorios, y es ahí donde
donde está el peligro, porque cuando tú tienes un grupo que se radicaliza y que a la oposición o al adversario, bueno, de arrancada lo tratan de enemigo, no lo tratan de adversario, lo cual es un absoluto contrasentido, porque si estás en una democracia no estás en una guerra, pero tienes adversarios políticos, no tienes enemigos políticos. Pero si la oposición se radicaliza y se fanatiza, lo que sucede es que el otro grupo, el que defiende al gobierno, entonces también se va a radicalizar y también se pudiera transformar en fans. Por ahora no se ha visto. Se ha visto 2 o 3 agentes aislados de la oposición que tienen un comportamiento casi que fanático. Recuerdo, por ejemplo, una de un congresista nuevo, recién estrenado, que el día de la toma de posesión dijo: hemos presenciado un acto monumental de brujería en la toma de posesión. Ese tipo de fanatismo no le hace bien a la democracia, no le hace bien al debate político, pero es una realidad, y es una realidad que estamos viendo en muchas partes del mundo, lamentablemente. Sí, lo otro a veces son las situaciones de forma, ¿no? Por ejemplo, recientemente, aunque eso no justifica, ni siquiera da para el tiempo para un debate, pero sí, por lo menos un análisis, que es la presencia del presidente frente a actos como, por ejemplo, el reconocimiento de las tropas frente y que no pudo asistir por problemas de salud finalmente. Esos mensajes a veces, si bien es cierto, hay muy buenas intenciones, hay proyectos de ley, proyectos de reforma agraria, proyectos de reforma tributaria, en fin, hay muy buenas expectativas de proyectos que van a servirle al país sin duda a dudas y que tienen que pasar por el debate en el Congreso y los gremios, y todo el mundo puede opinar y mejorarlos, y la controversia es supremamente necesaria en la democracia. Profesor, pero a veces esos elementos de forma, ¿por qué no? ¿Cómo los interpreta, profesor Goncalves? Que a veces pues, impactan mucho y la opinión pública aprovecha eso para atacar al gobierno. hay algo que quería sumar. La forma, en política, la forma puede pesar tanto o más que el fondo. Entonces, por ejemplo, que el presidente no haya ido a ese acto, por supuesto, generó críticas, pero entonces al día siguiente va a una institución militar y se sienta a almorzar con el personal de tropas, ¿no? Con los altos oficiales. Con lo cual también envía un mensaje muy claro: yo estoy al lado de la gente, yo estoy al lado de la gente sencilla, no de las élites. Entonces, todo lo que haga el gobierno está para ser escrutado, va a ser escrutado. Claro. Todo comunica, lo que hagas y lo que no hagas también comunica. Y reitero, en política a veces el fondo, perdón, la forma pesa tanto o más que el fondo, y hay que ser extremadamente cuidadoso para no cometer ese tipo de errores. Sí, Alejandro. Sí, me pareció genial la pregunta de Luis Alberto con el tema de los fanatismos, si este es un gobierno de fanáticos o no. Y en base a eso le quería hacer una pregunta al profesor Goncalves. No sé si se acuerda el día de la posesión que Gustavo Petro mandó llevar la espada de Bolívar. Y me pongo a analizar eso de fondo, el trasfondo que tiene. O sea, él estaba tratando de llevar un cetro para decir: acá mando yo. Eso por un lado. Pero por otro lado, un gasto inoficioso de asegurar un bien para poder hacer un lobby ante la gente. O sea, ¿cuál es el también hablando sin fanatismos? Porque, por ejemplo, si uno contrata a un técnico, el presidente Gustavo Petro es el presidente de los colombianos, no para que haga demagogia, sino para que sea un técnico solucionando los problemas del país, a su vez subcontratando técnicos para que solucionen los problemas del país, que son los ministros y obviamente las cabezas de las corporaciones públicas. Pero entonces, en base a esto, o sea, ¿cuál debe ser precisamente el mandato y cuál debe ser precisamente ese rol? Para que esto no se vuelva de pronto un mandato, no de un ser humano que quiere tomarse un cetro, sino que tiene que estar a las órdenes del pueblo y que sean todos, ¿no? Adelante, profesor. Ese es tu punto de vista, el cual respeto, sin duda, pero yo tengo una visión distinta. Evidentemente, la espada de Bolívar era un acto profundamente simbólico.
decir estamos con la espada de Bolívar, estamos con la espada del pueblo, estamos al lado de la gente. Me parece que ese era el mensaje que se quería transmitir. Sin embargo, hablando de las formas, el expresidente Duque se niega absolutamente absurdo e innecesario a que la espada viaje, porque él va de salida, o sea, que haga el presidente que está entrando no es problema de él, es problema del que entra. Y sin embargo, el expresidente Duque se tranza esa pelea y la pierde, porque el primer acto que hace el presidente electo, el presidente Petro, al ser juramentado, es traigan la espada. Entonces le ganó la mano y le ganó la partida al presidente Duque. Esos son simbolismos que ha podido ser un acto sencillo, simple, que no trascendía, pero la actitud del presidente Duque hizo que ese acto trascendiera muchísimo más de lo que estaba previsto y muchísimo más de lo que hubiesen querido. Yo no le hubiese dado tanta importancia, ni le doy tanta importancia al tema de la espada. Reitero, parece que es el enfoque es un tema simbólico de representar, estamos con la espada de Bolívar, estamos con el espíritu bolivariano, con el espíritu de libertad, el espíritu de unión de las naciones. Me parece que es válido. Pero profesor, una pregunta. En tu toma de decisión, ¿Usted cree que ese costo, sobre todo en tu toma de decisión, en tu toma de posesión, pero después veamos cómo actúa. O sea, lo que yo quiero preguntar es que si ese acto de vanidad vale el costo que generó el haber asegurado eso por un día. Bueno, eso lo ha asegurado el presidente Duque. Para usted es un costo de vanidad, para mí es un costo simbólico, y me parece que la espada ha debido estar asegurada desde mucho antes. De siempre. Así que no creo que haya tenido un costo adicional. Pero mire, profesor González, vamos a hacer un giro interesante. Aquí en Panorama Económico ha estado Ferrari, que lo nombraron jefe de Planeación Nacional. Por ser peruano y no tener la nacionalidad colombiana no pudo posesionarse, porque él es de familia de padres italianos, nació en Perú y fue adoptivo, pues, la nacionalidad por adopción en Colombia. Ahora nombraron a otra persona que también nos ha acompañado, que es el profesor Jorge Iván González. Lo nombraron como director de planeación. Pero lo que quiero significarle, en América Latina hay esa situación generalizada. O sea, el modelo económico neoliberal nos llevó a desindustrializarnos y pues obviamente a acabar con el sector agropecuario. Entonces nos volvimos unas economías muy, dijéramos, muy primarias. Solamente extraemos de la naturaleza y exportamos en bruto y no hay valor agregado. El profesor Jorge Iván González ha venido planteando que hay necesidad de hacer una reindustrialización, no solamente de Colombia, sino de América Latina. ¿Usted cómo ve esa concepción? O sea, cambiar, darle un viraje a Colombia y obviamente también impulsarlo con América Latina, con alianzas estratégicas. Absolutamente coherente con los tiempos modernos, sin duda. El tema es, ¿lograrán sentar las bases para que se pueda reindustrializar el país? Esa es la duda que queda. ¿Cuál es el plan para hacerlo? ¿Lograrán establecer un plan a mediano, a corto, mediano y largo plazo? Porque eso en 4 años no se va a lograr. En 4 años, si tenemos buena suerte y si le va bien al presidente Petro, sentará las bases para eso. Pero falta que el gobierno que venga después de Gustavo Petro continúe esa línea. Los países más desarrollados trazan algunas estrategias, sobre todo en materias de economía, de educación, de salud, a mediano y a largo plazo y conservan la línea central, aunque vayan haciendo ajustes dependiendo de las circunstancias. Me parece que uno de los graves errores de Latinoamérica es que no tenemos ese tipo de política. El gobierno que viene, todo lo anterior es malo, hágase de nuevo, borrón y cuenta nueva. Y eso ha tenido enormes costos económicos y enormes costos en vida también, porque cuando hablamos de esos costos económicos, eso se ve reflejado en la cantidad de gente pobre, humilde,
que no tiene las mínimas condiciones y que por supuesto a la larga eso termina en enfermedades y a la larga termina en gente muriendo porque no somos países desarrollados, porque tenemos atrasos en muchas materias. Sí. Jorge Iván González es un profesor que ha venido impulsando también eliminar el tema de estratos sociales. O sea, muchos países del mundo no tienen estratos. Sencillamente todas las personas convergen con la declaración de renta y de acuerdo a su capacidad tributaria, y la declaración de renta es prácticamente la radiografía financiera de las personas o de las empresas, y no buscan otro mecanismo porque el estrato es demasiado, oculta mucho. Nosotros acá en Bogotá podemos tener personas en el sur de Bogotá que tienen riqueza oculta y son millonarios, pero viven en barrios muy humildes y entonces están en un estrato muy bajo porque el sector donde viven es de ese estrato. Entonces lo que Jorge Iván venía planteando desde cuando fue asesor del alcalde Petro era la necesidad de eliminar los estratos y que hay una convergencia, o sea que todo el mundo declara, y obviamente la declaración de renta es la radiografía que le entrega al Estado la información necesaria para decirle, esta persona necesita un subsidio, esta persona no lo necesita, porque de acuerdo a esos ingresos que está declarando, no tiene la necesidad de subsidios del Estado porque tiene muy buenos ingresos, muy buenas propiedades, muy buenos activos, un excelente patrimonio. Ese es un mensaje interesante que se podría desarrollar en Colombia. Entonces, ¿cómo lo ve? O sea, que realmente rompamos ese esquema, que es además un poco odioso, que ustedes de un estrato 1, 2, 3, 4, 5 o 6, y finalmente hay demasiadas fortunas ocultas que no pagan impuestos. No solo eso, que es una gran realidad y una gran verdad que tú has dicho de manera magistral, sino que además tiene un tema de simbólico que es absolutamente estigmatizante. Es casi como la discriminación que hay en la India con las castas más pobres. Entonces las castas más pobres se encargan de limpiar los baños, de recoger la basura, pero no se casan sino entre ellos y no permiten convivir con los demás. Literalmente, cuando yo llegué a Colombia a vivir hace 7, 8 años atrás, una de las cosas que me impactó fue ver eso, el estrato. O sea, me parece absolutamente discriminatorio y tiene todo el sentido y toda la lógica que en la medida en que se vaya formalizando la economía, y eso es uno de los grandes retos, o sea, hoy casi el 70% de la población está en la economía informal. Si eso se da un giro para ir formalizando a toda esta gente, podemos definitivamente eliminar esa odiosa clasificación de estratos y basarlo en la declaración de renta. Alejandro. Sí, hay algo que quería decir. Me parece discriminatorio hacia los dos ángulos, ¿no? O sea, y hay una cosa que hablábamos una vez con Luis Alberto, que era los pobres vergonzantes, gente que ha tenido dinero, comodidades, y por temas tributarios, por temas de elevación de costo de vida, ellos a veces tienen que salir de sus casas, de sus apartamentos e irse a un estrato más bajo, cuando fueron personas que contribuyeron mucho y aportaron a la sociedad, ¿no? Entonces yo pienso que esto toca reevaluarlo de lado y lado, y curiosamente este es uno de los países que genera estratificación. Y hay otra cosa en esto que quiero también planteárselo a mis estimados colegas de panel, que es que lo que no nos cuesta, lo desperdiciamos, y lo que sí nos cuesta, lo valoramos. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, se está dejando el mínimo vital para agua, que el mínimo vital lo quieran hacer para energía, para internet también, pero ¿qué pasa en los estratos bajos? Si uno va a mirar, a comparar las facturas de un estrato alto a un estrato bajo, se da cuenta de la desproporción del uso por persona. ¿Por qué el que está también en el estrato bajo no se vuelve eficiente a nivel de uso de los recursos? Al igual como le toca también al que paga mucho en estrato alto. Me parece que las cosas en la vida, antes de uno pensar en sistemas comunistas o socialistas, hay que pensar primero en tener para poder repartir y que todos en una sociedad sean responsables en el uso, el destino y el manejo de los recursos y en el tema de costos, porque ahora que se nos viene una tributaria, eso es de cierta forma una expropiación escondida. O sea, el país no está teniendo en este momento un plan de desarrollo para que todos se vuelvan más ricos, sino para que unos disminuyan su riqueza y otros puedan estar mejor, pero no a través de la producción, sino a través del asistencialismo.
¿Qué es lo que nos enseñan las economías desarrolladas? Singapur, Irlanda y muchas de las que están en el top 10 a nivel global sobre el tema de la riqueza. Eficiencia en el tema de impuestos, eficiencia con el uso de los dineros públicos, invertirlos en activos que generen valor. Entonces, esto es un llamado precisamente para crear conciencia sobre el tema de la buena repartición de los dineros, de también el mérito que debe haber con respecto a recibir, porque no es solo pedir, sino hay que también dar, y con respecto a que hay que crear algo de conciencia, que no hay que crear pan de vergüenza. La forma más bonita de desarrollar una sociedad es enseñarles a pescar a sus ciudadanos, que integren también sistemas de producción donde seamos competitivos a nivel tributario con el exterior, porque, o sea, no por nada Singapur y Irlanda tienen de los impuestos más bajos y son de los países que tienen el Producto Interno Bruto per cápita más alto del mundo. Eso tiene que tener una correlación. Sí. Perfecto. Aquí hay un elemento importante para el profesor Orlando Goncalves y para Alejandro. El presidente Petro ha mencionado muchas veces a Mariana Mazzucato, que es una economista asesora de Bill Gates, y ella pues tiene unos elementos bien interesantes. Por ejemplo, la combinación de Estado y empresa privada. O sea, cómo Mazzucato, que es asesora de Bill Gates, ha venido planteando en varios de sus libros, cómo por ejemplo la NASA es un proyecto estatal, pero alrededor de la NASA se mueven muchas empresas que producen para ese proyecto y esa misión. Y en el Congreso de la Asociación Nacional de Empresarios en Cartagena, el presidente Petro hacía ese llamado a hacer esa alianza estratégica entre sector público y privado, o sea, grandes misiones. O sea, Colombia puede tener unos grandes objetivos, por ejemplo, Misión Colombia, hambre cero, y para ese proyecto tienen que vincularse empresas privadas de logística nacional o internacional y que permitan que entre todos, Estado y mercado, se puedan desarrollar necesidades sociales comunitarias. Entonces, es una propuesta bien interesante, profesor Goncalves, que pues está en el debate nacional porque obviamente el presidente está tomando fuentes de muchos economistas del mundo. Esta profesora Mazzucato, repito, está asesorando a muchos gobiernos en el mundo y también a grandes empresarios como a Bill Gates. Ese ecosistema que ella propone en el valor de las cosas es cómo el Estado es moderno, eficiente y se vuelve un Estado promotor, y el empresario también ayuda al Estado y recibe beneficios del Estado para que entre los dos puedan sacar adelante pues mejores incrementos, pues mayores índices de crecimiento económico, porque el empresario hace crecimiento, pero el Estado hace desarrollo, porque generan las dos cosas que se requieren integralmente. Entonces, profesor Goncalves, ¿cómo puede desarrollar estas ideas, lo que ha venido planteando el presidente en distintos escenarios, en Cartagena, en el Foro de Empresarios, en la posesión el día que tomó el juramento del cargo? Ahí hay unas ideas, unos tips bien interesantes que daría para muchos programas. Seguramente. Mira, los tiempos modernos indican que todo en la vida hoy día tiene que ser colaborativo. Tú, por ejemplo, no puedes hacer este programa si no hay gente detrás de ti colaborando para que haya conexión, para que se enlace a la radio, para que la radio transmita, etcétera, etcétera. Entonces, un programa de radio, una cosa sencilla, fácil, pero requiere colaboración. Bueno, todo en la vida hoy requiere colaboración. Nosotros requerimos colaboración de nuestros vecinos para cuidarnos, protegernos, para ayudarnos. Requerimos colaboración de otros colegas, en mi caso, por ejemplo, de campañas electorales. O sea, yo trabajo el tema estratégico, pero el tema de campaña de tierra, el tema de redes sociales, el tema de Big Data, todo eso, hay gente especialista. Entonces lo que hacemos es armar equipos y colaborar. Bueno, lo mismo sucede en los negocios y lo mismo sucede en la educación y lo mismo tiene que suceder en gobierno y en empresa privada. O sea, uno sin el otro no subsisten. Ambos se necesitan, ambos se apoyan. El gobierno marca, o el Estado más bien, marca una ruta y los empresarios, como tú bien dijiste, generan ese crecimiento y generan ese impuesto que recauda el Estado para a su vez generar nuevas oportunidades. Entonces, es indiscutible que los tiempos modernos nos obligan, literalmente nos obligan a la asociación, a ser asociativos, a ser colaborativos. Y eso es parte también de los liderazgos, de cómo están cambiando. El liderazgo hoy en día, llámese político, llámese empresarial, llámese académico, tiene que ser un liderazgo colaborativo, porque si no, aquel líder mesiánico de
de hace 30, 40 o 50 años, eso ya dejó de existir. Sí, hay algo que quería Alejandro, decir y me parecen interesantes esas palabras, porque claro, hay que llamar a que todos deben de tener la conciencia de generar un buen estado y tener una relación de simbiosis, que es lo peligroso que a veces se ve dentro de estas dinámicas y estos cambios, que a veces no se tiende a generar más productividad, sino se tiende a generar a través de la ley tributaria más eliminación de riqueza, ¿sí? O sea, no es lo mismo uno enseñarle a alguien a producir, a quitarle al que produce para darle al que no produce y mantenerlo con el que produce, ¿sí? Entonces es importante que se creen modelos de desarrollo, esto también con el cambio de una cosa que tenemos que tener en cuenta en el país, sobre todo con el ministro de Educación, cambiar el modelo de pensamiento. Desde ahí tenemos que cambiar las creencias. Estos países muchas veces no son pobres, es porque la gente sea intelectualmente menos capacitada o mentalmente o cerebralmente tenga menos capacidades, sino es por las creencias. Siempre, miren, hay un ejemplo muy clásico en los países europeos, asiáticos y Estados Unidos y Canadá. Al emprendedor le dicen, si fallas la primera vez, sigue insistiendo. Si fallas la segunda, sigue insistiendo. Si fallas la tercera, la cuarta, décima, 40 veces, las que sean. Gracias a esas creencias es que hombres como, por ejemplo, Steve Jobs llegó a tener la empresa más poderosa tecnológica del mundo. Bill Gates, curiosamente estos dos renunciaron de la universidad. El caso de Richard Branson, que es inglés, que la reina Isabel lo nombró caballero. Son visionarios y lo interesante de él es, por ejemplo, programa espacial. Y algo que decía Luis Alberto también interesante, hoy en día Elon Musk es más importante que la misma NASA. El sector, mire que cuando el sector privado, yo no sé por qué pasa esto a nivel global, pero el sector privado, porque siempre hace más que el sector público. O sea, en tan pocos años, Elon Musk ha hecho más que la NASA en muchísimos años. Elon Musk en este momento tiene una tecnología en sus cohetes reutilizables. Con eso baja costos y vuelve competitivo una empresa. ¿Sí se dan cuenta la diferencia que está estar en el sector privado y en el sector público? Tema de creencias, porque es que el que está en el sector privado está obligado a manejar balances, a ser eficiente financieramente, a crear utilidad, a crear una sinergia de valor y capital para los que lo apoyan, que son los inversionistas. Entonces es interesante precisamente que hay que tener un enfoque de visión país, pero que haya un buen desarrollo. Genial, por ejemplo, que en Colombia, ya que producimos energía, que tenemos todos los climas, todos los suelos, que tuviéramos los impuestos más bajos de toda América Latina y que gracias a que tenemos Panamá al lado, por ejemplo, que es una gran puerta a nivel comercial, nosotros tuviéramos acá hub logísticos como lo hace Singapur para producir, transformar materias primas, hacer armado y tener precisamente competitividad a nivel de costos, porque es que podemos tener la mejor industria, podemos tener los mejores inventos, las mejores tierras. Colombia, por ejemplo, muchos lo saben, el café no es originario de Colombia, pero ¿por qué en Colombia se da el mejor café del mundo? Por las tierras que tiene. Entonces, aprovechemos las ventajas comparativas, pero para hacernos competitivos tenemos que trabajar en el tema tributario, el tema de impuestos. Y el Estado es el primero que con esta reforma tiene que poner un ejemplo, mandarse la mano al bolsillo, reducir sus prebendas. ¿Cómo es posible que digan acá que es que los servidores públicos de ciertos estamentos no se van a bajar el sueldo? Es que ellos no deberían de tener la potestad. Ellos son empleados del pueblo. Ellos están para servir al pueblo. Para eso se crearon las instituciones públicas, no para que se gobiernen ellas mismas. Ellas tienen que servir a la sociedad. Sí, Alejandro, entonces hay varios elementos ahí interesantísimos de análisis. Usted tiene dos opciones: hacer una reforma tributaria que tenga más impuestos de las personas menos favorecidas en ingresos, como la trató de hacer el exministro Alberto Garrasquilla, impuesto de IVA o valor agregado a los huevos, a la carne, a la leche. Y tiene la otra posibilidad de hacer una reforma tributaria en la cual los que más ganan, más tributen. En las dos opciones, con el profesor Orlando González, es bien interesante este tema porque es un tema político, de decisión política. Una alternativa es que usted tiene, por un lado, un estallido social de los sectores sociales, o la otra, que tenga un gran referente empresarial, no que sea un estallido empresarial. Pero ya, por ejemplo, Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, se lo vamos a escuchar en un minutico porque él está planteando
que está dispuesto el sector privado a apoyar, porque él es consciente que hay un déficit fiscal muy fuerte en el país. Y me parece bien interesante esta actitud de los banqueros, que están diciendo queremos ayudar. Entonces, si ellos quieren ayudar, maravilloso. Escuchemos a Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, y sobre eso, doctor Goncalves, sería bien interesante su opinión. Escuchemos a Hernando José Gómez, presidente de esta entidad, que plantea impuestos a los dividendos, impuestos a la ganancia ocasional. Digamos, en esa materia es uno, el incremento en el impuesto de dividendos, porque sí vemos que puede generar, digamos, una tasa efectiva de tributación muy alta en algunos sectores. Entonces creo que es algo que muchos sectores le estamos planteando al gobierno, que puede que exista un incremento en el impuesto de dividendos, pero que pensamos que subirlo del 10 al 30% puede ser excesivo y puede afectar las decisiones de inversión en algunos sectores. Por otra parte, también el impuesto a las ganancias ocasionales, que está en 10%, que también se incrementaría a 30%, genera, digamos, incentivos perversos a que la gente mantenga a precios no comerciales sus activos. Entonces, allí, digamos, la idea es que la gente sí trance a los precios que son, y para ello este impuesto a la ganancia ocasional del 10% ha permitido sincerar muchas de las transacciones en la economía. Entonces, pensamos que también esos dos puntos hay que pensarlos. Y uno tercero que nos genera preocupación es tener los tiempos adecuados para poder facilitar la exención del 4 por mil para las personas naturales, y que además queremos proponer al gobierno que se incluya en esta exención de una cuenta a las pequeñas microempresas formales, que en este momento no tienen acceso a esta exención, que podría ser algo que impulse mucho la formalización de muchas empresas hacia futuro. Estos son los elementos, ahí está el presidente de Asobancaria, están asistiendo a la Comisión Tercera del Congreso, y esa es la democracia, presentando contrapropuestas, pero en el fondo él dice, no queremos que suban del 10 al 30% de dividendos, sino que sea una tarifa intermedia. O sea, ellos aceptan que hay un incremento, pero que no sea tan fuerte para no desestimular este impuesto sobre dividendos. Igualmente de ganancias ocasionales, que sea también moderado, y finalmente dice que el 4 por mil lo dejen también vigente, que lo hagan exención del 4 por mil para las pequeñas y medianas empresas, para estimularlas, para que puedan mover sus capitales en los bancos. Entonces, este es el punto, profesor Goncalves, cómo buscamos ese equilibrio, porque la tercera alternativa es que definitivamente el Estado no hiciera reforma tributaria, tuviera otro tipo de financiación del Estado, pero hasta el momento no hay fórmula. El ministro Campo dice, tengo que recoger 25 billones, con B larga, 25.000 millones de millones. Ese es el requisito que me han pedido la banca multilateral, las calificadoras de riesgo, porque nos han evaluado, y si no recaudamos esos impuestos no somos un país confiable a nivel internacional. Entonces, profesor Goncalves, ¿en qué situación nos encontramos? O buscamos recursos arriba, o buscamos recursos abajo, o no buscamos recursos. No, la búsqueda de recursos se tiene que dar, pero aquí hay dos elementos que a mi manera de ver son vitales e importantes. El primero, el gobierno tiene la batuta, pero el gobierno tiene que entender que fue electo para gobernar por mandato de los ciudadanos. ¿Eso qué implica? Implica que tienes que consensuar y que tienes que discutir y debatir con todos los actores, tan simple como eso. Y tienes que, porque son ellos los que aportan los ingresos, son ellos los que generan los impuestos. No eres tú, Estado, que autogeneras tus propios impuestos. Entonces, tú tienes que negociar, consensuar, dialogar y llegar a acuerdos con quienes generan los impuestos. Uno. Y dos, no es menos importante que el Estado tome el primer paso y diga, mire, necesitamos recaudar, pero nosotros nos vamos a apretar el cinturón y nosotros vamos a eliminar gastos superfluos y vamos a eliminar gastos absurdos, gastos que no tienen ningún sentido. Nosotros vamos a dar el ejemplo y somos los primeros en dar el ejemplo. Me parece que habría que trabajar en esas dos direcciones. Ojalá eso sea así, ojalá lo logren y ojalá todo el mundo esté dispuesto a dialogar y esté dispuesto a consensuar. Sí, hay algo que quiero complementar. Me parecen muy buenas esas palabras. La verdad las felicito y las aplaudo, porque obviamente nosotros nos tenemos que referir a lo técnico y el primero que tiene que dar el ejemplo es el gobierno. Pero hablando de lo técnico,
¿Cómo es que este gobierno se pone a atacar tanto que la industria energética cuando nos da tanto dinero y está entrando tanto dinero? Eso por un lado. Por otro lado, o sea, hablo de la industria hidrocarburos y gas, que es el primer renglón de exportaciones de Colombia en muchísimos años, ¿no? Hay algo que estamos de acuerdo con el profesor Luis Alberto, que es obviamente generar valor agregado con las materias primas. En eso estamos muy de acuerdo. Pero a lo que voy yo, y vuelvo y lo planteo, la competitividad en un país no solo lo hace ciencia, tecnología, que es algo que se debe tener, sino también las condiciones financieras para poder hacerlo. Imaginémonos que Colombia fuera una Irlanda, ¿sí? Porque ese país era uno de los parias de Europa. Les llamaban dentro del grupo de los PIGS, porque eran desordenados financieramente. O sea, eran países parecidos a Sudamérica. Pero ¿qué es lo que pasaba? Tuvieron una crisis de los bonos de deuda y dijeron, o arreglamos esto, o este país se acaba, es inviable. ¿Qué hicieron? Bajaron impuestos, llevaron muchísimas empresas a Irlanda. Gran parte del hub logístico de empresas multinacionales está en Irlanda. Desde ahí manejan todas sus partes hacia Europa. Es un buen dictado, pero hay dos puntos específicos que se hablaba en la conversación. El impuesto a los dividendos. ¿Cómo le vamos a poner impuesto a los dividendos cuando acá las rentas en generación de valor son tan bajitas? Está bien que acá tuviéramos unas rentas, es un ejemplo, que una persona arrendara un apartamento y que la ganancia anual fuera del 15-20%. Sí, listo, cobre 10%, 15%. Pero, por ejemplo, cuando un arriendo deja 5-7%, eso no es negocio. ¿Cuánto es la inflación? 9 está en el 10.20, está entre el 10 y el 11. En cambio de generar valor, se está degradando el valor. Por eso es que digo que tienen que haber técnicos manejando esto, no populistas. Y si alguien va a llegar a reemplazar Ecopetrol, tiene que ser más inteligente que Felipe Bayón, porque o si no, la ecuación se va a dañar. Y uno no puede dañar los activos que generan valor. Los activos que generan valor hay que cuidarlos como tesoros. Imagínese Colombia con los problemas energéticos que tiene el mundo. Si nosotros, en cambio de vender el carbón en bruto, nos ponemos a armar termoeléctricas y vendemos energía ya eléctrica a Centro, Suramérica y al que lo necesite, eso sería una maravilla. Entonces, precisamente, el discurso debe ser técnico, no ni populista, ni de hipótesis, sino de cosas que ya son comprobadas y cuidar el valor nuestro. Algo que hay que aplaudirle a Felipe Bayón y al último gobierno, que es la compra de ISA y el fortalecimiento de Ecopetrol. Es una maravilla. Hay empresas a nivel global que nos dan ejemplo que son multivalor, multifacéticas dentro del mismo sector. Caso de Enbridge y TransCanada. Tienen transporte, producción, energía limpia, energía fósil, y tienen una canasta tan poderosa y tan buena, tienen hasta hidroeléctricas. Entonces tienen una canasta energética tan buena que nosotros somos ricos, pero tenemos que cuidar ese valor, no lo podemos degradar. Y sumado a esto, obviamente tenemos que seguir desarrollando otros sectores. ¿Pero cómo? Bajando costos. ¿Por qué en Colombia es tan costoso producir agro? Si nos vamos a mirar, nos comparamos con Ecuador, con Perú y con otros países, somos más costosos. Entonces tenemos que bajar esas cargas de costo y eso se hace a través de muchos impuestos y exenciones al productor. Hay una idea general que hemos venido conversando e inclusive se la vamos a presentar al nuevo director de planeación, que es básicamente que América Latina se reúna y podría ser la gran reunión integral de América Latina, independientemente de sus tendencias ideológicas, para presentar una propuesta de refinanciación de la deuda externa. Eso le puede liberar recursos. No se está diciendo que no se va a pagar, que no se va a reconocer y que todos los intereses del capital, pero la idea es más plazo y obviamente si se puede hacer una renegociación que sea constructiva, institucional, con la banca multilateral, con todos los sectores y actores, sería muy importante porque libera recursos y le genera menos presión para la carga tributaria. Eso, digamos, es una propuesta. Vamos a ver si el nuevo director de planeación la recibe con otras propuestas por ejemplo, de reformar el Banco de la República para que el Banco de la República no solamente responda por el control de la inflación, sino también responda por el pleno empleo, como ya lo hace la Reserva Federal de los Estados Unidos. Profesor, tenemos estas ideas acá en Panorama Económica, las dejamos, profesor y en Luis los Alberto, próximos programas las ampliaremos. Una Pero pregunta. nos llegó el final del programa, querido Alejandro. Sí, es que hay una pregunta técnica. El impuesto de ganancia ocasional se estaba subiendo, o sea, el proyecto es subirlo del 10 al 30 o al 39%.
No, ese está del 10 al 30, es una propuesta, pero la están Porque yo había visto era que están era hasta el buscando un punto 39 medio. que lo querían llevar, ¿no? Sí, pero no, en las comisiones terceras de Cámara y Senado están buscando una fórmula intermedia, porque lo comentaba hace un momento Hernando José Gómez, el presidente de Asobancario, eso va a desestimular mucho pues obviamente la dinámica comercial, y muchos estarán buscando bajarle siempre el precio a sus bienes inmuebles para que no vayan a pagar pues precios altísimos cuando venden los inmuebles. Entonces, en alguna medida golpea la actividad productiva y a la actividad comercial. Entonces, eso lo Hay están algo, concertando en la Cámara sí. y en el Senado de la República, en las comisiones terceras. Hay algo con lo que quiero cerrar, que es el precio del dólar. Ahí, o sea, los últimos 3 días hemos venido teniendo unas velas muy largas verdes al alza. Otra vez el mercado está nervioso. 4.396 pesos es el cierre del dólar al día de hoy. Recordemos que obviamente ya está pasando otro techo que precisamente estaba por debajo de los 4.350. Recordemos, 4.396 acercándose a romper la línea de los 4.400. Perfecto. En la próxima semana analizaremos cómo queda. Profesor Goncalves, muchas gracias. Su cierre final en este programa, profesor Goncalves. Bueno, me invitaste a hablar de la política de los fans. Es Sí. una preocupación que traigo de ciertos liderazgos que se montan en lo que Moisés Naím ha llamado las 3 P's, el populismo, la polarización y la posverdad. Sí. Lo vivimos aquí en campaña electoral, no lo estamos viendo ahora en gobierno, ojalá que no lo veamos, pero es una tendencia mundial que hay que ponerle el ojo y que hay que estar preocupado porque afecta duramente a las democracias del mundo. Mil gracias, profesor Organo Goncalves. Seguiremos comentando estos temas en próximos programas. Muy buena tarde, muchas gracias. Igualmente, Alejandro, muchas gracias a nuestro control máster, el ingeniero sonido Luis Daza, y obviamente el director general José Gregorio Hernández. Muy buena tarde para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.